Bueno, entonces cualquier cosa ahí me avisan. Aquí dice que un grupo de estudiantes empuja a un profesor de física sentado en una silla provista de ruedas sin fricción para subirle 2.5 metros por una rampa con una pendiente de 30 grados, dice, sobre la horizontal. La masa combinada del profesor y la silla es de 85 kilogramos. Los estudiantes aplican una fuerza horizontal constante. La rapidez del profesor en la base de la rampa es de 2 metros por segundo y se usa el teorema de trabajo y energía para calcular la rapidez en la parte superior. Entonces nos están diciendo de que, por ejemplo, inicialmente aquí está el profesor y es una pendiente de 30 grados. Se va a aplicar una fuerza de 20, creo que era, ¿verdad? No, una fuerza horizontal de 600 a lo largo de esos 2.5 metros. Y que la velocidad inicial del profesor es 2 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad final utilizando el teorema de trabajo y energía? Entonces, bueno, la fuerza ahí la voy a dibujar, digamos, de esta manera. Yo entendería que me están diciendo una fuerza de esta forma, una fuerza horizontal así. La fuerza, pongámosle aquí F. Entonces vamos a tratar de colocar el diagrama solo para ver la cuestión esta de las fuerzas, nada más para orientarnos. Por ejemplo, si consideramos como una partícula la silla y el profesor, tendríamos la fuerza normal, en este caso pues tendríamos, digamos, el peso para acá, y tendríamos, no hay fricción, dice, ¿verdad? Y tendríamos la fuerza F, pero la fuerza F sería, creo que de esta manera, si usted pone aquí este objeto, digamos, asumiendo que es el profesor, ¿verdad? Entonces tendríamos una fuerza de este estilo, pero nosotros hacemos lo que llamamos el plano inclinado. Esta fuerza se puede mover acá, miren, y miraríamos entonces de qué se puede trabajar con estos ángulos. Ya sabemos de que aquí, por ejemplo, o sea, tendríamos este vector, ¿verdad? Entonces aquí sería la fuerza F. Este sería el complemento, ¿verdad? Porque pues en este caso tenemos el plano y aquí tenemos que este es complementario al teta. Entonces la fuerza aquí, si lo ponemos como ángulo de referencia, sería F, con este ángulo teta, miren. ¿Para qué queremos eso? Bueno, el teorema de trabajo y energía nos dice que si se genera un trabajo neto, entonces debe haber un cambio en energía cinética. Y el cambio en energía cinética está asociado con el cambio de rapidez, ¿verdad? No de velocidad. Y el trabajo neto es como una consecuencia de la segunda ley de Newton en energía. Si hay una fuerza neta, entonces hay un trabajo neto. Entonces, por eso hay varias formas de calcular el trabajo neto. Una puede ser usted trabaje, calcula cada una de las fuerzas y ve cuál desarrolla trabajo. O de una sola vez verifica cuál es la sumatoria de fuerzas a lo largo del movimiento y después multiplica por la distancia. También hay otra forma, ¿verdad? Digamos, mediante lo que es el producto punto, sea que es una fuerza constante o variable, ¿verdad? Entonces, tenemos varias formas de poder trabajar esto. Entonces, lo que ocupamos en este caso es las fuerzas que están a lo largo del movimiento. ¿Cuáles son? Entonces, según nuestro plano inclinado, todas esas son las que están en la dirección X. Entonces, tendríamos que, a veces se puede apoyar con esto, a veces un poco más directo, ¿verdad? Pero si quiere, entonces definamos en X. Miren que es la dirección del movimiento. Entonces tendríamos menos mg coseno del ángulo, ¿verdad? Y la fuerza horizontal, que en este caso sería F coseno, ¿no?
Perdón, aquí no sería coseno, aquí sería seno del ángulo, por este ángulo que está acá, no es de referencia. Entonces, si hiciéramos esto por Newton, pues usted igualaría masa por aceleración, ¿verdad? Pero en este caso nosotros solo queremos saber la fuerza neta para poder definir el cambio en energía cinética. Entonces, ya estamos aquí de que la fuerza neta es toda esta cantidad. Esta es la fuerza neta. Entonces ahora vamos a calcular, ¿verdad? La pregunta es la rapidez, ¿verdad? Entonces tendríamos que el trabajo neto sería de esta forma. Menos masa por gravedad, nos dicen que era 85 kilogramos. Aquí sería 85 kilogramos por 9,8. Seno del ángulo, en este caso el ángulo es de 30. Más F, que 600 me parece que era, coseno de 30. Y esto es toda la fuerza. Miren que estamos diciendo algo así, si lo vemos como un producto punto, estaríamos diciendo de que todo esto está en la dirección X unitario y de ahí le vamos a hacer producto punto del desplazamiento. Entonces, si aquí empieza, por ejemplo, la referencia, entonces tendríamos que el delta X sería 2.5 metros, ¿verdad? Usted tendría que poner que delta X sería 2.5 X unitario. Y con el producto punto, entonces vamos a tener que X.X sería 1, ¿verdad? Entonces por eso se hace la multiplicación así de las componentes. Entonces vamos a calcular eso. Y las unidades de trabajo son en joules. También puede ser en libra-pie, ¿verdad? Ahí depende de las unidades con que trabaje. Entonces vamos a hacer los cálculos y pueden hacerlo ustedes también para evitar errores que pueda cometer, ¿verdad? Ok, entonces ahí pueden ver los dos cálculos. Tenemos entonces lo que es la fuerza neta y lo que sería entonces la distancia. Entonces tenemos que, bueno, al final solo voy a colocar el resultado, sería 257.79. Siempre, como les digo, traten de hacer ustedes ese cálculo para evitar errores míos. Y si ve usted algún error o algo que no es correcto, pues solo me dice. Aquí está la operación, miren. Con esto usted ha calculado el trabajo neto. Entonces, ya con esto podemos ver lo que sería el cambio en energía cinética. De eso trata el teorema de trabajo de energía. Entonces ya nos dan la rapidez inicial. Entonces nosotros podríamos decir que el trabajo neto más la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final, pero lo que queremos es la rapidez. Entonces aquí ya tenemos 257.79 más un medio de la masa, que es 85 del sistema, ¿verdad? Por la rapidez a la que van, que es 2 al cuadrado. Aquí recuerden que es la rapidez. Si el movimiento fuera en 2 dimensiones, usted tendría que calcular la rapidez si le dieran, por ejemplo, las componentes. Entonces, por eso normalmente, tal vez hablándolo un poquito más formal, lo describirían de esta forma, ¿verdad? Como el cuadrado de la rapidez, del vector velocidad. Bueno, y aquí tendríamos que en el lado derecho sería un medio de 85 por la rapidez al cuadrado. Bueno, entonces miren que si hablamos de despeje, el 2 pasa a multiplicar, el 85 a dividir del lado derecho, ¿verdad? Y multiplicando queda pues toda esta expresión, ¿verdad? Entonces el b cuadrado queda como 6.06. Entonces voy a hacerlo aquí, miren, ya la raíz cuadrada. Y ustedes pues me ayudan a corroborar si está bien el número. Aquí pues nos está diciendo que es 2.46 metros sobre segundo.
Y con esto tendríamos la rapidez. Bueno, me avisan si hay algún detalle, si les da lo mismo, ¿verdad? Voy a colocar otro ejemplo. Ya no tengo hojas. Entonces, déjenme ver, permítanme. Bueno, dice considera el sistema de la figura. La cuerda y la polea tienen masas despreciables y la polea no tiene fricción, dice. Entre el bloque de 8 y la mesa, el coeficiente de fricción cinética es de 0.25. Los bloques se sueltan del reposo. Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque. Después de que desciende 1.5. Entonces va a descender una distancia de 1.5 metros y pues tendría que moverse también una distancia de 1.5 metros. Si trabajáramos la parte del teorema de trabajo y energía, pues si ustedes notan o sea, aquí nos dicen la rapidez del bloque de 6, ¿verdad? Entonces, si lo hiciéramos por trabajo, el teorema de trabajo y energía, tendríamos que saber cuáles son las fuerzas que están a lo largo del movimiento, ¿verdad? Es decir, para el de 8 sería la tensión y la fuerza de fricción. Y para sería la tensión y el peso. Si tomamos todo el sistema y queremos ver cómo se mueve todo el sistema, que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Debido a que están ambos en reposo y aceleran a la misma magnitud, veríamos de que la tensión no toma rol en el trabajo neto, porque por tercera ley de Newton vemos de que vamos a ver de que se van a cancelar esos trabajos. O sea, por ejemplo, se movería en la dirección del movimiento, pero el otro se movería en dirección contraria. El de 8 kilogramos, una distancia de 1.5 y el otro de 1.5 igual. Entonces ambos se cancelan y por eso entonces solo entra en juego, por ejemplo, la fuerza de fricción y el peso. Eso sería si lo trabajamos así, ¿verdad? Como el teorema de trabajo. También lo podemos trabajar usando la parte de energías o conservación, se podría decir. ¿Cómo sería ese? Nosotros colocamos el desglose de energías. En general vamos a tener estas de acá: energía potencial, gravitacional, cinética, energía de resorte, ¿verdad? La fuerza de fricción y sumatoria de trabajo de otras fuerzas. ¿Quiénes son esas otras fuerzas? Otras que no sean las de resorte, ni la del peso, y ni la de la fricción, ¿va? Y aquí sería entonces pues lo similar, ¿verdad? Solo que en este caso sería final inicial. El 1 y el 2 lo que nos indican son momentos. No necesariamente, bueno, sí, va relacionada con las posiciones, pero está más, no con las partículas. A veces se podría entender que esto habla de partículas, partícula 1 y 2. No, es de momentos. Es decir, sería una primera una captura de pantalla, por decirlo así. Esto indicaría lo que es 1. Y 2 sería ya cuando se ha desplazado 1.5 cada uno de estos dos. Necesitamos definir referencias. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner que la referencia es y igual a 0 para y y igual a 0 para ¿Por qué ocupamos eso? Por la cuestión del trabajo hecho por el peso. Entonces note que si yo pongo la referencia y igual a 0 sobre la mesa para la masa de 8 kilogramos, no va a haber cambio de posición porque se va a mantener sobre la mesa. Entonces el delta Y va a ser 0. Quiere decir de que tanto como van a ser iguales. Y por eso se cancelan, ¿va? En realidad son ceros porque yo definí Y igual a 0 ese nivel, ¿va? Pero si yo hubiera dicho Y igual a 0 acá, siempre estarían al mismo nivel. Entonces el delta U sería 0 por el delta Y, ¿va? Si el objeto está arriba de la referencia que usted defina, entonces usted va a asignarle un potencial positivo. Si está debajo, entonces negativo. Pero al final lo que nosotros buscamos son cambios. Por eso es indistinto el marco de referencia que usted use. Todos vamos a llegar al mismo resultado. Pero el problema y el dibujo, cuestiones así, ¿verdad?, limitan un poco esa libertad a como que usted estuviera haciendo el ejercicio o un experimento similar al esquema que le dan. En este caso son 0, ¿verdad? Por la definición que estoy haciendo de la referencia.
Y recuerden, aquí cuando yo digo UG1 es de las dos partículas. ¿Por qué también es 0 para el otro? Porque yo lo estoy definiendo así, ¿verdad? Y igual a 0 en ese momento. Por eso tengo 0 en ambos. De ahí nos dicen que, por ejemplo, las cuerdas no tienen fricción. Sí, esto sería lo otro, que parten del reposo. Entonces la energía cinética de ambos al inicio es 0. No hay resortes involucrados. No es necesario, cuando digo que no hay involucrados es de que ni siquiera están, ¿verdad? Pero si estuvieran, solo entran en juego si están comprimidos o enlongados. No hay más trabajo de otras fuerzas, solo está involucrado lo que es el peso y lo que es la fricción. Entonces no hay otras fuerzas. Entonces, ¿qué pasa aquí con la fricción? Bueno, la fricción es en base a este bloque, ¿verdad? Ya sabemos nosotros de que si hacemos sumatoria de fuerzas para el de 8 kilogramos, obtendríamos que pues la normal es igual a masa por gravedad, y con eso ya tenemos una relación para la fuerza de fricción. Aquí sería el coeficiente, llamémosle M1 al de 8, ¿verdad? Masa por gravedad por la distancia que se desplace. Luego tendríamos aquí entonces la energía cinética. Como les decía, la situación esta del bloque, ¿verdad? Acelera la misma magnitud. Entonces aquí tendríamos M1 B cuadrado más un medio M2 B cuadrado. No le pongo el índice, ¿verdad? Indicando que es 1 y 2, porque ambos van a llegar a la misma rapidez conforme se muevan, ¿va? Y de ahí vienen lo que es la parte de los potenciales. Es decir, esto se puede simplificar, ya lo vamos a hacer. Con los potenciales, entonces ya vimos de que, perdón, aquí es 0 este. Este es 0, pero no todos. Aquí sí no lo puse bien, porque, o sea, no cambia el potencial para el de 8 kilogramos, pero para el de 6 sí cambia. Entonces no necesariamente 0 este. De hecho, entonces va a estar debajo de la referencia. Vamos a tener negativo masa por gravedad por el 1.5. Lo voy a poner en variable, Y1 le voy a poner, Y2. Entonces miren que el signo negativo lo asigno porque está debajo de la referencia. No es en sí por la cuestión de la gravedad, que es hacia abajo, porque van a haber momentos en que usted va a tener que colocar el potencial positivo. Entonces, bueno, ya con esto vamos a la pregunta. Le dicen calcule la rapidez del bloque cuando desciende. Entonces, bueno, coloquemos algunos datos. El coeficiente es 0.25. Este es de 8 kilogramos, 9,8, se mueve 1.5. Este va a pasar a sumar, miren, entonces aquí sería 6 kilogramos, 9,8, 1.5. Y aquí va a ser, ustedes notan ahí se puede factorizar, entonces va a quedar un medio de 6 más 8 por b cuadrado. Entonces vamos a poder simplificar esto para que nos quede la rapidez. Entonces hagan igual ustedes el cálculo y me avisan con lo que yo voy a agregar. Bueno, ahí ya tengo el lado izquierdo. Entonces todo esto lo vamos a hacer el despeje. Miren, el 2 pasaría a multiplicar, el 14 pasaría a dividir y vamos a multiplicar por todo esto. Solo para evitar posibles errores, creo que voy a colocarlo así. Entonces da todo eso 8.4 y de ahí vamos a aplicar raíz cuadrada. Entonces da 2.89 o 3 si quiere ponerlo, ¿verdad? Pero lo voy a dejar así, 2.898. Y bueno, ya con eso tendríamos la rapidez. Me avisan si les da ese dato y si tienen alguna pregunta. Sí, me da el mismo dato. Ah, ok. Bueno, entonces yo les recomendaría que intentaran hacer este mismo ejercicio
pero haciéndolo por el método de trabajo y energía. Este fue por conservación, le podemos llamar al método. Entonces intenten hacerlo por el método de trabajo y energía. El dato nos debe dar igual, ¿verdad? Entonces, para que puedan intentar hacerlo de esa manera. Voy a agregar otro para que ya lo puedan resolver ustedes. Bueno, aquí les dice que si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 100 y el plano es de 0.25, determine la velocidad del bloque cuando la compresión del resorte es x igual a 1.5, dice. Inicialmente el resorte no está deformado y el bloque parte del reposo. Y ahí le preguntan cuál es la potencia del peso en el instante que la compresión es igual a 1.5. Bueno, la idea es que lo traten de resolver en el Padlet, ¿verdad? Ya les voy a agregar ahí el enlace. Primero enfoquémonos en la pregunta de determinar la velocidad del bloque cuando la compresión del resorte es 1.5 metros, ¿verdad? Y luego vemos lo de la potencia. ¿Algún comentario, idea que quieran compartir? ¿Qué podríamos hacer inicialmente para resolverlo? Bueno, recuerde siempre colocar referencias. Creo que eso es lo inmediato que debe hacer antes de resolver cualquier ejercicio. Vamos a colocar la referencia de esta manera, miren. Y en base a esto vamos a hablar de la posición y lo demás, ¿va? A veces pues puede ser un poquito más rápido trabajarlo con lo de conservación, entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Aquí tendríamos todo esto. Decíamos la sumatoria de otras fuerzas, energía final, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidades podríamos decir que son cero y cuáles entonces no vamos a asumir que son cero? ¿Cómo podríamos, bueno, qué comentarios tienen ustedes sobre eso? Miren que les hablan de que inicialmente el resorte no está deformado y el bloque parte del reposo. ¿Qué implica eso? Bueno, que la energía cinética es cero, ¿no? Y que la energía de resorte es cero. Ahora, ¿la energía potencial será cero? Vamos a ver. Sí, entonces tenemos que la energía potencial es cero también porque estamos nosotros definiéndolo de esa manera. Lo estamos forzando, por decirlo así, ¿va? Luego tenemos fricción, ¿verdad? Nos dicen que hay un valor de fricción. Como el plano es inclinado, aquí podemos recordar de lo que hacíamos de sumatoria de fuerzas, que esto es equivalente a masa por gravedad coseno del ángulo. Esa es la normal, ¿verdad? ¿Hay trabajo de otras fuerzas? No.
¿Qué otras fuerzas podrían ser? Que le dijeran que alguien está empujando esto con una fuerza, ¿verdad? O cualquier otra letra que le digan o tipo de fuerza que le mencionen. Aquí no hay más fuerza o trabajo de otras fuerzas, más que las que estamos ya denotando. ¿Qué pasa luego? Dice que nos piden saber cuál es la rapidez, entonces cinética debería de haber. Todavía va a estar comprimido el resorte, ahí sí va a estar comprimido, dicen que es 1.5 metros, entonces sí hay de resorte, y va a haber gravitacional porque la caja va a estar una distancia y debajo de su posición inicial. Entonces, ¿cuál sería aquí el coeficiente, el trabajo de fricción? Aquí sería el coeficiente por mg coseno del ángulo D, y aquí pues un medio de mb cuadrado, y aquí mgy2, y aquí un medio de kx cuadrado, ¿verdad? Entonces pues en esta parte ya sabemos que es 0.25 el coeficiente, la masa es 100 por 9,8 coseno de 45, y esto se va a desplazar, o sea, en la caja, lo que serían los 10, según el dibujo está separado 10 metros, y de ahí se va a comprimir una cantidad X. Entonces sería 10 más 1.5. Luego en la rapidez sería un medio de 100, ¿verdad? Por b cuadrado. Y en la energía potencial tendríamos que sería negativa, ¿verdad? Porque estaría debajo de la referencia. Sería masa por gravedad, y si notan entonces tenemos este triángulo, ¿verdad? Tenemos más o menos este triángulo, y le están diciendo que aquí es 45 grados. Aquí estamos hablando de x más 10 según el dibujo, y a usted le interesa este. Entonces seno de 45 sería igual a y sobre x más 10. Entonces aquí le quedaría menos masa por gravedad, que sería 100 por 9,8, y pues seno de 45 por x más 10. Lo voy a poner aquí abajo. Seno de 45 por 10 más 1.5. Ok, eso sería la energía potencial gravitacional. De ahí el resorte sería un medio. En el dibujo sale que es 2 kilonewtons por metro. Entonces lo podemos dejar en 2000 newtons metro. Y la distancia que se comprime es 1.5. Miren que ya con esto tenemos todo para calcular lo que sería la velocidad. Entonces vamos a hacer eso. Voy a colocar los valores aquí y luego hacemos el despeje. Si quieren pongámoslo uno por uno. Menos 0.25 por 9,8 por 100 coseno de 45. Entonces tenemos menos 173.24. Faltó, ¿verdad? Multiplicarle por 11.5. Entonces sería 226.35. De ahí este va a pasar a sumar y este a restar. Entonces suma sería 100 por 9,8 seno de 45 por 11.5. Da 375.03. De ahí resta, sería 0.5 por 2000 por 1.5 al cuadrado. Me faltó aquí colocarle, que es un medio de kx cuadrado. Entonces dice 2250. Entonces tendríamos 2250. Eso es lo que estoy viendo, que parece que va a dar negativo. Ya vamos a ver qué cantidad tal vez no estoy agregando, porque aquí según tengo debería ser 50b cuadrado. Entonces vamos a ver, tengo que
el coeficiente, bueno, tendríamos el trabajo negativo de la fricción y la distancia que se desplaza sería 10 más 1.5. El coeficiente sí lo puse, va, menos tal vez aquí vamos a ver, voy a ponerle un por, sería menos 0.25 por la masa que es 100 por 9,8 por 100 coseno de 45. Entonces aquí cambia el número, miren. En el otro tengo también lo más seguro malo y le voy a poner así mejor. Ok, entonces parece que están malos los números estos. ¿Cuáles serían los malos? Creo que estos dos primero. Ok, menos 0.5 por 100, 9,8, ok, menos 1992.27. Y el otro es 100, 1,5, 11,598, sí, 7.969.09. Menos 2.250, ahí ya da un valor ya. Puede ser de que dé negativo, ¿verdad? Eso indicaría que realmente no llega hasta ese punto, ¿verdad? Pero pues siempre es de cerciorar los valores. Aquí dice 3.726. Y a eso le vamos a dividir. Le puse de más 3.726.82 entre 50, ¿va? Y esto entonces la raíz cuadrada. Entonces da 8.63. Bueno, ahí revisen, ¿verdad? Pero siempre les digo, traten de revisar los datos. Y cualquier cosa me dicen, pero aquí pues ese sería el valor. O sea, revisen si está bien. Bueno, ahora cómo podrían hacer ustedes, según lo que han leído, ¿verdad? De la parte esta de, bueno, leído y visto, ¿verdad? De la potencia. ¿Cómo definen la potencia? ¿Tienen alguna idea de qué es la potencia y cómo se define? Irsa, ¿tiene alguna idea de cómo se define? ¿A alguien? Diga, Fernando. La potencia sería como una fuerza, ¿verdad? Sí está relacionada, pero es más como una forma de decirnos, por decir así, la generación o el consumo de energía por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, los electrodomésticos normalmente le dicen cuánta potencia consume y con eso usted puede evaluar, ¿verdad? Si le conviene, digamos, un refrigerador o no, ¿verdad? Le dicen normalmente gasta tantos watts al año, ¿verdad? Ya con eso usted ya puede indicar, no, muy caro me va a salir la energía, ¿verdad? Entonces, en general es eso, ¿verdad? Una forma de saber el consumo por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, creo que una de las definiciones que hacen es en base a lo que es el trabajo neto por unidad de tiempo. Pero el trabajo neto, si se acuerdan, se define como el producto punto de lo que es la fuerza y el desplazamiento.
El delta R es en general, ¿verdad? Como en 3 dimensiones. Y ahora entonces este delta R entre delta T es lo que nosotros conocemos como velocidad. Entonces una forma de encontrar la potencia es con el trabajo neto y el tiempo en el cual se desarrolla ese trabajo neto. Obviamente aquí pues estamos asumiendo en esta relación de que pues el trabajo es a fuerza constante. Hay varios, o sea, si ya fuera variable necesitaríamos la función de fuerza, ¿verdad? Y con eso hacer el cálculo del trabajo neto. Aquí pues son fuerzas constantes, entonces podemos trabajar este. B para nosotros va a indicar la rapidez instantánea. Quiere decir que este para nosotros va a ser la potencia instantánea. Normalmente le atribuyen a la potencia media lo que es solo esta primera ecuación. La otra es más ligada a lo que es la potencia en un instante determinado, ¿verdad? Más que todo cuando tengamos fuerzas variables. Bueno, de hecho aquí porque está acelerando el sistema va a ser diferente, ¿verdad? La potencia. Entonces miren que aquí les preguntan cuál es la potencia del peso, ¿verdad? En el instante que la compresión es 1.5. Entonces, siguiendo esa relación, usted diría, bueno, ¿cuál es la fuerza del peso? Bueno, sería menos mg seno del ángulo en la componente X y tendríamos menos mg coseno del ángulo en la componente Y, producto punto la rapidez, la velocidad. Pero según lo que estamos viendo acá, entonces el objeto se mueve en ese instante a una rapidez de 8.63, ¿verdad? Entonces aquí sería negativo 8.63 x unitaria, porque va hacia la izquierda, ¿no? Y según nuestro esquemita bueno, aquí hay una cuestión, ¿va? Este que estoy colocando es para la referencia, ¿verdad? Pero cuando hicimos nosotros el desglose de fuerzas, nosotros atribuimos lo que sabemos del plano inclinado, ¿verdad? Entonces sería este, al momento de hablar de las fuerzas y todo eso. Entonces por eso estoy colocando eso. Y.x es 0, ¿verdad? Porque son perpendiculares, entonces solo queda que la potencia sería masa por gravedad, seno del ángulo, por 853. Habíamos dicho que era 100 la masa, 9,8, seno de 45 por 8,63. Las unidades pues a veces son HP, watts, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo. Y bueno, creo que ya con eso sería el ejercicio. Dice 5980. Igual si mira algún error me dice. Sería en watts. Y esa sería la potencia que hace el peso. Bueno.